saludar a la doctora Angélica Lizcano. Ella es neuróloga, epileptóloga y doctora en ciencias fisiopatología médica. Y además de todo, ella es la presidenta de la Liga Colombiana contra la Epilepsia. Doctora Angélica, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, doctora, queremos hablar sobre la epilepsia porque yo ahorita contaba que muchas veces cuando uno piensa en una persona epiléptico, piensa efectivamente en la convulsión. Pero doctora, ¿qué podríamos decir de una persona epiléptica? ¿Cómo se caracteriza esta persona y a quién le da? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio. Y sí, hoy en el Día Internacional de la Epilepsia queremos dar énfasis de que realmente tratamos de evitar el estigma usando personas epiléptica, tratamos de decirle más una persona con epilepsia para darle ese fundamento o esa característica de que es una condición, no es algo que nos marca para toda la vida, pero sí es algo que los cuales con una buena atención médica podemos manejarla. Y realmente algo que yo a todas las personas les digo, mira que no todos, digamos que las personas podemos tener epilepsia, sino también los animales. No sé si has conocido de pronto algún perro o algún gato que convulsionen, pero también pueden tener epilepsia. Eso quiere decir que cualquier ser vivo con cerebro puede sufrir de epilepsia. Y en cualquier momento de la vida, se dice que hasta un 2% de las personas pueden tener epilepsia, presentar una crisis epiléptica en cualquier momento de la vida, sin llegar a presentar epilepsia. Ya que la diferencia es que una crisis epiléptica puede ser algo aislado, secundario a una hipoglicemia, un bajón de azúcar que llaman. Pero cuando ya no hay una condición que haga que estas se vuelvan recurrentes, es cuando hablamos como de epilepsia. Es algo que ya hay como, por así decirlo, un sello en el cerebro en el cual hacen que esas neuronas tengan esa predisposición a seguir presentando las crisis epilépticas. Y como tú bien lo dijiste, no es solamente caer al suelo y sacudirse todo el cuerpo, botar baba o morderse la lengua y orinarse, no, porque realmente hay diferentes tipos de epilepsia y es dependiendo de donde se localice el foco epiléptico que va a tener la manifestación clínica. Ese foco epiléptico está en el cerebro, ¿sí? ¿O en exactamente sí, cómo podemos saber en qué parte se desarrolla, como para saber quién tiene qué tipo de epilepsia? Y realmente nosotros clasificamos la epilepsia en dos grandes grupos, que son epilepsias generalizadas, que es cuando involucra todo el cerebro al mismo tiempo, ambos hemisferios cerebrales, y las epilepsias focales, que es cuando hay un foco específico, una zona específica del cerebro, que pueden ser de diferentes causas. Por ejemplo, un parásito de cerdo, que llamamos neurocisticercosis, puede presentarse en una parte específica del cerebro y eso ocasionar una reacción inflamatoria que hace que presente las crisis epilépticas. Las personas con tumores, con traumatismos, con infecciones como la meningitis, todas esas pueden presentar epilepsia y dependiendo de donde se localice ese foco es que logramos saber, digamos, las características clínicas. Algunas veces pueden iniciar con una sensación desagradable en el estómago, con una sensación gustatoria u olfatoria, y después de eso la persona quedarse desconectada y de pronto no responder al llamado o hablar incoherencias. Entonces, dependiendo de donde se localice y se active esa zona del cerebro, es donde tienen las manifestaciones clínicas. Y esa parte, digamos, de la semiología o esas manifestaciones que ellos presentan, junto con otros datos que cuando vas al neurólogo te van a empezar a solicitar estudios de resonancia, de electroencefalograma, unas pruebas neuropsicológicas, entre otros, es que empezamos a poder ver dónde puede estar localizada ese foco, y si la persona ya llega a un momento en que de pronto con medicamentos no se pueden controlar, muy seguramente lo van a dirigir a un centro donde tengan especialistas en epilepsia, y esos centros te ayudan a poder no solamente a localizar el foco adecuadamente, sino también muchas veces dar otras opciones de manejos que no pueden ser solamente la farmacológica. Mire, doctora Lizcano, yo creo que una convulsión es de las cosas más aterradoras que a uno lo puede llegar a asustar, ¿no? Uno en el momento en que ve o que alguien está convulsionando o que uno mismo convulsiona, pues lo primero que uno piensa es en un tumor cerebral o en algo sumamente delicado, ¿no? Y esto puede pasar hasta con la fiebre febril, con la convulsión febril, que era la que usted nos contaba, o también porque llega a haber un caso aislado. Pero entonces, nosotros, si nos pasa esto, vamos al médico general. El médico general nos manda donde ustedes, los neurólogos. El neurólogo, si yo soy un oyente de salud y algo más y me ha pasado esto, ¿qué le debo pedir a mi neurólogo? Aparte de la resonancia.
Bueno, generalmente ellos van a pedirte una historia clínica detallada de cómo ocurrió esta convulsión. Si es una convulsión, nosotros denominamos convulsión cuando es ese ataque que llaman de que caes al suelo y te sacudes. Pero como te dije, ya hay otro tipo de manifestaciones como las crisis epilépticas, que la tratamos de diferenciar de la convulsión porque la convulsión es la más fácil de distinguir, ¿sí? Entonces tratamos de buscar esos signos que nos den como el saber de dónde comenzó todo. Solicitamos la resonancia para poder mirar cuál es la causa y empezamos a solicitar estudios de electroencefalograma o video electroencefalograma para poder hacer el seguimiento de clasificación del tipo de epilepsia. Listo, ya sabemos que convulsionas, ok, fue una sola, fueron dos, fueron más, fue a consecuencia de pronto que estabas viendo en esos momentos un videojuego y eso te activó, o fue consecuencia de que estabas en un ayuno y te bajó mucho el azúcar, o simplemente está pasando sin que nada te esté provocando la crisis. Entonces, dependiendo de eso, es que empezamos nosotros a solicitar los estudios, que los más básicos siempre van a ser la resonancia y el electro, y ya en base a eso empezamos a tratar al paciente, a formularle medicamentos lo más probable, y ya con base a la eficacia y a la tolerancia que tengan esos medicamentos es que decidimos si es necesario hacer más estudios, que ya como te dije, son estudios que por lo general se hacen en centros avanzados de epilepsia, donde hay neurólogos que tenemos formación en epilepsia. Claro, mire que a mí me surge una duda a partir de algo que escribe un oyente. El oyente nos dice, ¿es posible que la epilepsia tenga cura si no se nace con ella? Porque mi sobrina le dio después de los 16 años. Pero ahí me surge la pregunta, ¿es posible también que tenga cura cuando es una enfermedad congénita, cuando se nació con ella? Bueno, realmente es muy raro, digamos, son muy raras las causas genéticas, pero se pueden presentar como el caso del oyente. Y hay picos de aparición de la epilepsia. Si bien pueden ocurrir en cualquier momento de la vida, hay unos picos que es en la infancia temprana, por las consecuencias del parto, por todo lo que pasa inmediatamente después del nacimiento del bebé, por infecciones que puedan presentarse, por hemorragias, pero también por esas causas genéticas que de pronto nació con esa condición y lo que pasa es que a veces puede ser que en los primeros años de vida no se presenten las crisis epilépticas, pero ya tiene una alteración del desarrollo, ya tiene una alteración en su cerebrito que la condiciona a presentarse de pronto más tardíamente, solamente que por esa condición pudo de pronto no haberse sido manifestado al inicio. Y el otro pico de la vida es en la vida adulta, adulta mayor, que es cuando también se presenta asociados a accidentes cerebrovasculares, tumores, entre otros. Y en estos casos, o en varios casos, sí se puede obtener una curación. Nosotros llamamos más que una curación, tratamos de hablar más como de una epilepsia que se resuelve. Una epilepsia resuelta es aquella en las cuales ya un paciente ha pasado más de 5 años sin crisis, de los cuales ha tomado otros 5 años, ya ha pasado otros 5 años sin medicamento y se ha visto que no ha vuelto las crisis epilépticas. Algunas veces se pueden resolver con la resección del tumor y del tejido epileptogénico que esté alrededor. Otras veces se puede localizar el foco de la epilepsia y tratar mediante cirugía de epilepsia, retirarlo y con eso se puede resolver la epilepsia. Entonces sí, a tu pregunta, no en todos los casos. Doctora, si nosotros, alguno de los que estamos escuchando el programa, alguno tiene epilepsia o tenemos a alguien en casa que la tiene, ¿qué medidas de seguridad deberíamos tomar con estas personas? Bueno, estas medidas de seguridad siempre hay que tener en cuenta. Si tenemos un paciente que ya ha sido diagnosticado con epilepsia, es no meterle ningún objeto, no introducirle ningún objeto en la boca, porque eso lo puede lesionar, se puede atragantar, y como yo le digo a todos mis pacientes, es el único espacio de vida ella que necesitamos para que él pueda seguir respirando y estar vivo. Entonces mucha gente se acostumbra a que se va a morder la lengua. Créeme que en muchos casos, principalmente cuando convulsionan, se puede morder la lengua, pero la lengua cicatriza muy fácilmente, sana rápidamente, y no hay ni una historia en el mundo donde diga se tragó la lengua durante una convulsión. Entonces, eso es un mito que queremos también derrumbar en este día. Entonces, no introducir ningún objeto en la boca, tratar de despejar cualquier cosa de la vía aérea, colocarlo de lado y no contener los movimientos. Y lo otro es contabilizar el tiempo que dura la crisis, porque si dura más de 5 minutos, lo ideal es llevarlo a urgencias, porque ya es cuando hay una mayor
pérdida neuronal o muerte neuronal a consecuencia de la durabilidad de esas crisis. Entonces es lo ideal, contabilizar el tiempo, si es posible grabar la crisis para que le puedas aportar al médico y ver cómo es el tipo de crisis que presenta tu familiar. Y de pronto sí alejar cualquier objeto romo que pueda tener algún peligro para él. Al finalizar la crisis, colocarlo de medio lado para que no broncoaspire, que es de pronto esa baba que puede tener, esa saliva que de pronto puede tener de más, no vaya a los pulmones, sino que simplemente la expulse por la boca. Y ya cuando él termine, sí orientarlo, mire, te pasó una crisis, te duró tanto, pero la gente tiende a darle agua, a hacerle oler alcohol, a darle el dedo, eso no tiene ningún fundamento científico. Puede incluso haberlos, lesionarlos, ¿no? Sí, mire doctora, aquí nos pregunta un oyente, ¿es cierto que ciertos juegos de video pueden generar ataques de epilepsia? Bueno, algunos epilepsias son fotosensibles. Esto quiere decir que hay una predisposición a que algunas frecuencias de luces estroboscópicas generen esa actividad epiléptica y generen una crisis epiléptica. Entonces, en esas epilepsias fotosensibles, a ciertas frecuencias de luz se pueden desencadenar las crisis epilépticas. Mire, doctora, acá nuestros oyentes están muy atentos al tema, ¿no, Cami? Hoy se ha sido bastante. Entonces, mire, ¿la convulsión solo se causa por epilepsia o puede ser por un golpe de otra causa? ¿Qué consecuencias quedan en la persona que convulsiona? Nos pregunta Joaquín. Ok, Joaquín, mira, cuando hablamos nuevamente de convulsión es cuando es el movimiento tónico-clónico, la crisis tónico-clónica, que es muy evidente. No todas las personas que se golpean convulsionan. Debe haber cierta predisposición. Y si convulsionó inmediatamente después de la convulsión, hay que estar muy pendiente porque puede ser una crisis única, no necesariamente tienes que tratarla, y ya si se sigue presentando una segunda crisis, ya uno empieza a hablar en ese caso de epilepsia, porque tuvo ese traumatismo, convulsionó, presentó una segunda crisis sin ninguna predisposición, digamos, a volver otra vez a presentarlo por el golpe, ya uno tiene que empezar a pensar de que tiene epilepsia y que muy probablemente la causa fue traumática. Es que, mire Carolina, que eso que dice ella me causa mucha impresión, pues porque realmente uno no sabría qué hacer si alguien convulsiona. O sea, no es algo que uno tenga predeterminado, no, doctora. No es muy complicado. Yo lo viví con Edgardo y resulta que lo primero que uno hace es que ellos, primero que todo se les desencaja la mandíbula, ¿no? Y después, como no pueden parar, hay unos que si ellos ya han convulsionado, en el caso de mi ex marido, lo que hacíamos era que le ponía un inhalador, pero cuando la convulsión continúa, Camila, hay que llamar a urgencias, en este caso a la ambulancia, y que se los lleven, ¿no, doctora? Porque si no se calman, no hay nada más que hacer que llamar a ambulancia. Y mira, hay unas condiciones en las cuales nosotros llamamos como los signos de alarma en epilepsia, ¿sí? Signos de alarma en epilepsia, uno de los primeros es una crisis duradera. Generalmente una crisis tónico-clónica generalizada no dura más de 5 minutos, por lo general dura menos de 3 minutos. Entonces, si tú ya vas en el cuarto minuto y sigue presentándose el movimiento, las sacudidas, ya tienes que ir buscando el llamar a la ambulancia, porque generalmente dicen, después de 5 minutos llamamos a eso un estado epiléptico. Y eso puede traer consecuencias neuropsicológicas, físicas, puede tener pérdida neuronal, causar inflamación del cerebro, otras consecuencias para los otros órganos del cuerpo. Entonces sí es necesario ir a urgencias en ese caso, o cuando de pronto presente una crisis convulsiva tónico-clónica que termine, de pronto duró 1 minuto y todavía no se ha recuperado del todo y vuelve a darle otra. Entonces nosotros decimos 2 o más crisis epilépticas convulsivas o tónico-clónicas que no recupere completamente la conciencia entre una y otra. Entonces, una que dure mucho, 2 que sean 2 o más. La tercera, si le da una crisis bajando las escaleras, y pues obviamente que no es tanto por la crisis sino por el traumatismo que puede estar asociado, o si le da una crisis estando en una piscina y obviamente por el riesgo de ahogamiento. La otra pues que de pronto está embarazada, entonces es necesario pues mirar a ver si pasó algo al feto, ¿no? Pero realmente fuera de esos es muy difícil poder decirte siempre que tenga una crisis hay que ir a urgencias, no, porque realmente no se recomienda, no, en ese momento ya no es una urgencia, las urgencias son las que acabé de mencionarte, y obviamente si tienes una primera crisis, porque es necesario saber por qué es la causa de tu primera crisis. Doctora, ahí está John Jairo que tiene una pregunta para usted. John Jairo, adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hace uno para no confundir un accidente cerebrovascular
con una epilepsia? Bueno, gracias, John Jairo, por tu pregunta. Mira que muchas veces los accidentes cerebrovasculares pueden también debutar como una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que muchas veces tienen otras manifestaciones adicionales. Son personas, por lo general, adultos mayores, que empiezan a presentar en muchas ocasiones dolor de cabeza. Después de eso empiezan a presentar en algunas ocasiones, dependiendo también donde está el ACV, desvío de la boca, se les llega la comida por algún lado, pérdida de la fuerza de un brazo, y después de eso convulsionan. Entonces, o como también pueden debutar sin ninguno de esos signos y convulsionar, y es al final cuando se lleva a urgencias que después se dan cuenta, mira, ya no está abriendo un ojo, o la cara la tiene torcida, o no puede mover un brazo, y es ahí cuando dicen, uy, le dio una convulsión en el marco de un ACV, de un accidente cerebrovascular. Entonces, que algunos pacientes con ACV pueden continuar con epilepsia, sí, hay un porcentaje de pacientes con ACV que la lesión que causa ocasiona también la generación de continuar con crisis epilépticas, y hay que tratarlos. Hoy en el Día Internacional de la Epilepsia estamos hablando con la doctora neuróloga Angélica Liscano. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Esto es Salud y algo más en el Día Mundial de la Epilepsia con la doctora Angélica Liscano. Doctora, una persona que tiene epilepsia se le ve afectada su calidad de vida, me imagino que por los síntomas, pero le pregunto, aparte de las convulsiones y podríamos decir, lo incómodo que llega a ser la condición, ¿puede llegar a tener otros problemas neurodegenerativos a largo plazo? Ay, muy buena tu pregunta. Realmente sí afectan la calidad de vida de muchos pacientes, porque imagínate que tú seas súper independiente y de un momento a otro ya no puedas salir a la calle porque tus crisis te causan lesiones severas. No en todo el mundo se presenta esto, pero sí de alguna forma, directa o indirectamente, por las crisis o por las comorbilidades que a veces se ven asociadas, se afectan, porque muchas personas comienzan a presentar depresión reactiva a esta condición, ansiedad, empiezan a presentar trastornos de la personalidad. Entonces realmente sí afecta al final, y tú sabes también que es difícil para un paciente con epilepsia conseguir un trabajo o mantener un trabajo sabiendo de que está presentando crisis, y que ya las personas estigmatizan mucho a las personas con epilepsia y lamentablemente terminan sacándolos de trabajo, y obviamente ya no van a ser igual de productivas, independientes como lo eran antes. Entonces sí afecta muchísimo la calidad de vida de esos pacientes. Y con respecto al otro que me dijiste, ¿qué fue lo que me preguntaste, perdón? Que si tienen problemas neurodegenerativos a largo plazo, o sea, por ejemplo, ¿esto desencadenaría Sí, claro. una demencia en algo o no? Mira, no en todos los casos, ¿sí? Como te dije, a veces nosotros hablamos de la epilepsia, pero realmente deberíamos hablar de las epilepsias, porque hay diferentes tipos de epilepsia. Y para cada persona de pronto que tú conoces con epilepsia puede ser muy diferente de la una y de la otra. Hay algunas epilepsias que por la localización afectan mucho tu memoria. Y si es una alteración que se presente no solamente en una parte del cerebro, sino de forma bilateral en ambos hemisferios, esa condición de afectación de la memoria termina semejando mucho una demencia. Y fuera de eso, hay demencias en donde las crisis epilépticas y la epilepsia es uno de los síntomas. La demencia de Alzheimer, por ejemplo, puede presentarse con crisis epilépticas también, manifestarse con una epilepsia, y eso es lo que llamamos también una causa degenerativa. Entonces, en epilepsia tenemos muchas causas. Ya hemos hablado de las traumáticas, de las infecciosas, de las neoplásicas o tumorales, de las inflamatorias, y ahora también tenemos las degenerativas, y aquellas que causan las genéticas, que también hablamos, y otras causas como trastornos del desarrollo del cerebro. El cerebro, desde que está la barriguita, la mamá se va creciendo y se va formando, y las células se van digamos que disponiendo en capas por el cerebro para formar el cerebro, pero a veces no ocurren de una forma adecuada, a veces las se acomodan de una forma inadecuada, un poco disparatadas, y eso genera también crisis epilépticas. Entonces, la respuesta a tu pregunta, sí, en algunos casos se puede manifestar como una enfermedad degenerativa. Mire este caso tan bueno, doctora, para que lo miremos.
Buenas tardes, yo convulsioné a los 11 años, tomé medicamento durante 5 años, tomé freno vital y tengo ya 49 años. ¿Puede volver a darme convulsión en algún momento de mi vida o puede darle a algún hijo? ¿Ya tiene cuántos años dijiste? 49 años, él convulsionó a los 11, se medicó durante 5, como que le paró y ya tiene 49. ¿Puede volver a darle? Ok. Bueno, hay algunas epilepsias y también creo que todas las preguntas que me has hecho son buenísimas para aclarar muchos conceptos. Hay unas epilepsias que llamamos autolimitadas en la infancia o en la adolescencia. Y autolimitadas es una palabra buena, escucharla para cualquiera, ¿no? Eso quiere decir que hay un límite. Hay un momento en la edad que aparece, en la adolescencia desaparece y no le vuelven a dar. ¿Sí? Esas son las llamadas epilepsias antes llamadas de epilepsias benignas de la infancia, de la adolescencia. Entonces tenemos ese grupo en los cuales sabemos, y si lo hemos reconocido por la clínica y por el electroencefalograma y muchas veces descartando otras patologías con la resonancia, podemos decirle al paciente claramente: tu epilepsia es autolimitada en esta etapa de la vida y no vas a tener más epilepsia, a no ser de que te presentes otra cosa, ¿no? Pues vuelvo y repito, si te accidentas, si